lo que hemos estado hablando en los últimos días, de sanar la historia de nuestras familias. ¿Sí? Y podrían argumentar que no es así, por eso hay que poner el equilibrio, porque hay la ley de la herencia, pero también está la ley de la responsabilidad personal. ¿Ve? Y eso nos pone el equilibrio. Porque alguien dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo que cargar con el pecado de mi padre o de mis abuelos que no los conocí? ¿Ve? No estamos hablando de cargar con el pecado de ellos. Estamos hablando de recibir una consecuencia del pecado de ellos. Una cosa es cargar el pecado de ellos y otra cosa es experimentar unas consecuencias familiares por el pecado de ellos. Eso nos pone en equilibrio. ¿Ve? Pues hay textos bíblicos que hablan de esto. Cada uno tiene que responder por su pecado. ¿Ve? Pues yo no tengo que responder por el pecado de un muerto, ¿ya? Pero no quiere decir que las cosas que los muertos hicieron, o sea, aquellos que antes en vida hicieron, no quiere decir que no me afecte a mí. Y también vamos a ver algunos textos bíblicos cómo el pecado de los hijos afecta también a los padres. Mira eso. No solamente el pecado de los padres afecta a los hijos, sino que el pecado de los hijos también afecta a los padres. Todo esto lo estamos viendo dentro del contexto de aplicar los principios a nuestra familia para redireccionar o rediseñar el destino profético. Porque aunque cada uno tiene que cargar con su propio pecado y tiene las consecuencias personales por responsabilidad personal, no hay que desconocer que esas cosas que los hijos hacen afectan a los padres y esas cosas que los padres hacen afectan también a los hijos, cargando cada uno con su responsabilidad. ¿Ve? Porque está escrito. ¿Ve? Está escrito. Para hacer el balance, voy a leer Daniel capítulo 9, versículo 16, porque estamos hablando de cómo rediseñar nuestras familias, a dónde queremos llegar. ¿Ve? Entonces Daniel capítulo 9, versículo 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. A causa de nuestros pecados y la maldad de nuestros padres, hay unas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay la otra parte, que es que padres cometieron errores, pero tú tomas la decisión de ser recto delante de Dios. Y eso tiene mucho más peso para reclamar el corte de la maldición o el corte de las consecuencias. ¿Me estás captando eso? O sea, sí tiene su repercusión en la vida del diseño de tu familia el hecho de que tú te hayas determinado, ¿entiendes?, vivir rectamente para con Dios. Eso tiene su peso, ¿ya? Eso tiene su peso y tiene su privilegio, tiene sus beneficios. El hecho de que reconozcas tú que tu familia y tus padres y tus ancestros le dieron la espalda a Dios, pero que tú no vas a hacer eso. Eso fue el caso de Ezequías. El caso de Ezequías era que su padre fue un bandido, acá partió muchas cosas en el templo, cerró las puertas y comenzó a quemar incienso y sacrificio a ídolos y a dioses paganos. Pero Ezequías,
Primeramente reconoció la consecuencia que había dejado la situación de su padre, pero él tomó la determinación de vivir rectamente para con Dios. Y por cuanto él tomó la decisión de vivir rectamente para con Dios, entonces pudo hacer las oraciones que hizo y pudo confesar los pecados de los antepasados. Y por esa razón Dios restauró a sus descendientes, a su casa, a su ciudad, porque hubo una persona que determinó vivir rectamente para con Dios y cortar con las consecuencias del pecado de los pasados. Entonces, hay que entender esto, porque a veces la gente cuestiona este tipo de direccionamiento. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que tenemos que tener presentes. Una es antes de la cruz y después de la cruz. Una cosa es venir ante la cruz, a la muerte, y otra cosa es el beneficio después de la cruz. Entonces a veces las personas no entienden y no distinguen antes de la cruz, viniendo a la cruz, traigo mis pecados para perdón, ¿me entiendes? Y después de la cruz, declaro la victoria que Cristo ganó en la cruz para mí. Pero hay gente que quiere declarar solamente la victoria de lo que Cristo hizo en la cruz, pero no trae a la cruz su pecado, su vida, ¿me entiendes? Entonces tiene que haber el equilibrio. Entonces son dos cosas que no podemos pasar por alto. Ahora, enfatizar, como lo estamos haciendo, la herencia espiritual, juntamente con la responsabilidad personal, nos lleva a una postura victoriosa. O también, si descuidamos estos dos lados de la situación, nos afectará incuestionablemente. Ezequiel es el que nos pone a pensar un momento en la responsabilidad personal, teniendo en cuenta todo lo que la palabra del Señor ya hemos dicho, de las consecuencias de lo que viene viajando. Pero mire lo que dice este texto de Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Lo que estaba diciendo. Cada uno es responsable de su pecado, y por causa del pecado morirá. Cada uno. Pero, ¿dónde es que vienen entonces las consecuencias? ¿Y cómo es que un hijo que viva impíamente puede afectar el pecado la vida de los padres? Vamos a ver eso, vamos a verlo de manera especial en el capítulo en el 1 de Samuel capítulo 3 versículo 13, porque aquí un hombre de Dios, y aquí es donde a muchos padres fallan, o fallamos, aquí es donde muchos padres fallamos. Dice la Escritura, porque le he hecho saber, dice Samuel, escribiendo la historia de Elí, un sacerdote, sumo sacerdote, hombre de Dios que tenía una responsabilidad espiritual. Dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa por siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Oye esto,
Nosotros no podemos evitar que nuestros hijos pequen. ¿Están entendiendo? Son libres. No tenemos el control, un control remoto para decir, no, por ahí no. O sea, nosotros no sabemos, cada uno es responsable de su propio pecado. ¿Ve? Y ahí es donde nosotros tenemos que quitarnos la culpa. Porque a veces nosotros cargamos con la culpa y el diablo nos condena, haciéndonos creer que nosotros fuimos los responsables. Sí, en parte tenemos responsabilidad del comportamiento de nuestros hijos, pero la responsabilidad de su comportamiento la tienen que llevar ellos también. ¿Ve? Pero la responsabilidad tuya es que viendo el pecado no le digas nada. ¿Ve? Ahí es donde está el detalle. Entonces, si nosotros queremos rediseñar, tenemos que confrontar el pecado de nuestros hijos. ¿Me hago entender? Porque lo contrario, el diablo va a utilizar eso y va a perturbar tu vida. Y va, cada vez que vea la situación de tus hijos, te va a hacer sufrir. Y te va a hacer creer que tú eres el culpable. ¿Sí? Posiblemente tengas algo de responsabilidad en el comportamiento que lo llevó ahí, pero ellos son responsables de lo que hicieron, porque ellos no son personas que no tienen conocimiento en este caso, porque ya hemos visto la conciencia. Aunque una persona no vaya a la iglesia, no lea la Biblia, Dios puso una ley en el corazón de los hombres, se llama la conciencia. Y esa conciencia lo aprueba o lo desaprueba. A menos que la persona tenga la conciencia cauterizada, no va a sentir la reprensión. O siente la reprensión y no le hace caso. Pero de que tiene una ley escrita de la justicia de Dios en el corazón, la tiene. Porque Él dice, la conciencia aprueba o desaprueba. Entonces cada uno tiene una ley de Dios en el corazón para que la apruebe o la desapruebe. Entonces yo no soy responsable del pecado que la persona comete, pero eso no quiere decir que ese pecado y esa situación no afecte la tranquilidad de la familia, la economía de la familia, aún la vida de la familia. Porque no hay padre que un hijo le esté causando tantos males y no sienta. O sea, eso es una cosa. Son padres, la madre, aunque sea lo que le llaman la oveja negra, ese es su hijo, ¿me entiende? Y siempre va a sufrir por ese hijo. ¿Ve? El asunto, la responsabilidad nuestra, llega hasta cuando hay que reprenderlo. ¿Ve? Porque el caso de Elí era que los hijos andaban como le daba la gana, siendo sacerdotes. Y él conocía el pecado. Él sabía que metían mujeres en el templo a fornicar. Imagínate. Él lo sabía y no lo reprendía. Dice la Biblia, no los estorbaba. ¿Ve? Entonces quiere decir que en alguna manera él acolitó el pecado de ellos. ¿Ve? Entonces hay padres que dicen, no, como ellos no son cristianos, ellos pueden hacer lo que les hagan. Espérate un momentico. Mientras están en la casa, mientras están bajo techo, pueden ser adultos mayores, pueden ser lo que sea, pero si está bajo el techo, tú eres autoridad y tú tienes que reprenderlo, tú tienes que estorbarlo, tú tienes que decirle, así te dice el Señor, estás mal, tienes que arrepentirte, busca de Dios, eso que estás haciendo no está correcto. Si tú haces eso, tú estás salvando tu responsabilidad como padre. ¿Ve? ¿Lo comprendieron lo que estoy hablando? Pero si tú no lo haces, pasa lo que pasó con Elí. Y el verso 12 de este capítulo, primera de Samuel 3:12 dice, ese día cumpliré, voy a leer un poquito más atrás para que tú veas lo que dice. Interesante esto, del verso 11. Y el Señor le dijo a Samuel, hablando de los hijos de Elí, porque este era un hijo adoptivo también.
Samuel era hijo adoptivo de Elí porque se lo entregó la mamá, cosa que Dios nunca le dijo que lo hiciera. Por eso el bendito Samuel, siendo uno de los profetas más tremendos que tuvo la escritura, o que encontramos en la escritura, Samuel, y Moisés fue el otro, que Dios los pone de comparación, dice, ni que Samuel ni Moisés se pongan delante de mí. Habla así. O sea, mira la estima de alto calibre tenían estos dos delante de Dios. Y Samuel era un hijo adoptivo de Elí, que no le dio el correcto cuidado de paternidad. Por eso Samuel, oye eso, por eso Samuel tuvo un descalabro en su vida. ¿Sabe qué pasó con Samuel? Samuel repitió la historia de Elí, porque los hijos repiten la historia de los padres, porque es un espejo, ¿entiendes? Lo que nosotros hacemos, aunque llevemos nuestro propio pecado, afecta a nuestros hijos. Por eso es que Samuel, aún no siendo hijo biológico de Elí, terminó repitiendo la historia de Elí, siendo un profeta de Dios, un hombre de Dios. El pueblo se rebotó contra ellos y dice, mira, tus hijos están en esto y en esto y en esto. No queremos que ellos sean jueces sobre nosotros. Porque repitió la historia. Ahí está el efecto. Cuando tú no tomas una postura, corres el riesgo que tus hijos repitan la historia. ¿Por qué? Porque los hijos cuestionan a los padres y los juzgan. Y la Biblia dice que en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Es como un boomerang. Entonces los hijos cuestionan a los padres porque los padres no sé qué cosa, que son bola lenta, que son no sé qué cosa, y resulta que terminan los hijos repitiendo la historia de los padres. Es impresionante, porque es una ley de hierro. La ley de hierro. Entonces mira cómo juzga. Yo te digo esto porque yo te voy a contar una historia. Cuando el Señor me confrontó de aquel rechazo que yo les conté en cierta ocasión, aunque yo fui un hijo buscado en el matrimonio, después de 15 años que nací, resulta que hubieron ciertos acontecimientos en la ciudad contra mí que me hicieron sentir rechazo y hirieron mi espíritu. Y yo tomé unas posturas en contra de la ciudad y en contra de la iglesia del Señor, que luego Dios me confronta y me dice, no tienes derecho a estar enojado con mi pueblo. Y me dijo, un corazón herido nunca podrá ministrar sanidad al cuerpo de Cristo. Lo que me hizo que yo me arrepintiera y me volviera. Pero hubo un acontecimiento que yo me sentí humillado por la expresión de un amigo y me dijo, este apostolito salió antes de tiempo. Eso me llevó a molestarme de tal manera que el Espíritu Santo me preguntó, ¿por qué te molestas? Y yo dije, ¿verdad? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me causó tanto impacto eso que él me dijo, si lo estaba haciendo de juego? Y a mí me molestó en gran manera que el Espíritu Santo intervino, imagínate, y me llevó a buscar de Dios. Y encontré que la razón por la cual yo estaba así y que había permitido que mi espíritu fuera herido era porque yo sentía un rechazo no allí, sino el rechazo estaba cuando mi padre nos abandonó a los 8 años, se fue con otra mujer. Mira a dónde fue a parar todo ese escudriño. Y eso me llevó a mí a
cuestionar a mi padre y a juzgarlo sin palabra. Porque a veces la gente piensa que uno juzga a las personas con palabra, condenándolo. No. A veces juzgamos a las personas sin palabra. La actitud. ¿Ve? Como él me rechazó, yo también lo rechazo. Y yo lo afronté. ¿Ve? Porque lo amenacé. Porque un día vi a mi mamá llorando por primera vez. Y fue cuando ella me contó que mi papá nos había abandonado. Y que nos había hipotecado la casa y la casa estaba perdida. ¿Qué te parece? O sea, impresionante. Pero Dios me llevó a mí a reconstruir toda esa escena y me mostró que yo había juzgado a mi padre y lo había condenado. Lo había condenado por mujeriego, ¿me entiendes? Sin yo decir que tú eres un mujeriego, un adúltero, ¿me estás entendiendo? Y como yo sé lo que dice la Escritura, dice, en lo que tú condenas a otro, te condenas a ti mismo. O sea, la condenación que yo suelto sobre una persona de odio, de resentimiento, eso se devuelve. Y a la primera persona que toca es a mí. Y por eso, dice la Escritura, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Ve? El caso de una muchacha, odiaba a su padre porque era un alcohólico. Lo juzgó, no sirve para nada mi padre. Bueno, pasaron los años, su padre murió, pero ella nunca resolvió ese caso en su corazón. Lloró a su padre como normalmente, pero había un juzgamiento en la vida de esa persona y llegó el momento en que ella se casa con un hombre correcto. Se casó con este hombre, tuvieron hijos y todos los años primeros de su vida de matrimonio era correcta. Pero de repente la vida de su familia tomó un giro inesperado. El hombre comenzó a beber. Y comenzó a beber y se fue metiendo tanto en el alcohol que se convirtió precisamente en la figura que ella había rechazado, juzgado y aborrecido de su padre. Mira qué impresionante. Cómo una condenación interna jaló, afectó la vida de su marido. Y no te estoy hablando esto porque eso hubo una consecuencia, no estoy hablando que eso hubo una casualidad, no. Hay muchos casos donde los hijos juzgan a los padres y vienen y se le devuelve a ellos. Tú que juzgas a otro haces lo mismo. Dice, ¿ve? Y tú que juzgas a otro haces lo mismo. O sea, llega un momento en que lo que tú juzgas, lo que los hijos juzgan a los padres, reciben una repercusión en su vida. ¿Ve? Por esa razón es que tenemos que entrar en un relacionamiento familiar para poder resolver los problemas de resentimiento en la familia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los padres tomamos ciertas actitudes que los hijos resienten y nunca le dimos la oportunidad para decir, me siento así, me dolió mucho lo que me dijiste, me ridiculizaste delante de mis amigos o me ofendiste. O la mujer puede decir también, me sentí herida o herido, el marido, porque a veces la mujer puede decirle, mira, tú no sirves para un carajo, o tú puedes decirle a tus hijos, estúpido, ¿entiendes? O en un momento acto de rabia, y eso se te olvida. Pero en el reino no hay palabras sin consecuencias, o no hay palabras sin responsabilidad. Ni palabra, porque no hay maldición sin causa. Entonces a veces nosotros se nos olvida el enojo y ya pasó. Y parece que no hubiera pasado nada, pero sí hay. Por eso es importante en el rediseño
de las familias tenemos que buscar la forma de escucharnos y sabernos escuchar y no defendernos, porque nosotros tenemos esa tendencia a defendernos y a justificar el por qué yo lo tuve que hacer así. Pero no se trata de justificar, se trata de reconocer que hemos pecado contra Dios como familia y que, aunque tenemos también, y eso, los pecados presentes agudizan los efectos de los pecados del pasado. La vida recta delante de Dios hoy nos hace atenuar y parar las consecuencias del pecado de nuestros padres. ¿Ve? Pero muchas veces nosotros hemos resentido cosas y las guardamos y se nos olvida. Hemos condenado a nuestros padres. Mi padre es un picaflor. Eso es una condenación. ¿Ve? Mi padre es un irresponsable. Eso es una... ¿ve? Y la Biblia dice, por eso es que la Biblia dice, mirad bien que ninguno de ustedes haya raíz de amargura que brotando estorbe la gracia de Dios. ¿Ve? Porque la raíz de amargura se forma cuando se inició esa situación. El génesis de una raíz de amargura fue una confrontación, un impacto, un golpe, una situación difícil, una situación que tú no quisiste vivir. Ahí se inician eso. Por eso es que hay que, para rediseñar, tenemos que mirar el génesis, los principios de la familia. No podemos desconocer, para rediseñar tenemos que, tú puedes escribir la visión que tienes con tu familia. Yo recuerdo la historia que leí en una revista, un magazine, me pareció impactante. ¿Ve? Por más de 10 generaciones, unos ancianos comenzaron una reunión con sus hijos y con sus nietos, unos ancianos. Y aún después de la muerte de esos ancianos, algunos hijos tomaron esa responsabilidad de reunir todos los años su familia. Y fueron pasando las generaciones y ya no estaban los hijos, los nietos, sino también ahora estaban los nietos con sus esposos y los bisnietos. Y habían bisnietos que estaban ahora con sus hijos y así habían gente de 10 generaciones. Mira eso, ya los viejitos no estaban. Y hacían una convención, como cuando una iglesia, ¿no? Pero no eran cristianos ellos. Una convención en un hotel, ellos rentaban un hotel y todas las familias de todas partes del mundo venían de los descendientes de esos familias, de esos viejitos. Y lógicamente eran honrados, la memoria de ellos, inclusive tenían una foto de ellos, de los dos viejitos, ¿ve? Para que las generaciones no olvidaran a los viejos que fueron los que iniciaron esa familia. ¿Ve? Y traían conferencistas, como si fuera una iglesia. No eran cristianos, algunos de ellos eran cristianos, pero una iniciativa maravillosa. ¿Ve? Entonces nosotros podemos diseñar, yo quiero eso. Yo no quiero ser olvidado por 100 años. Yo quiero trabajar en ese concepto, en esa visión de que un día alguno de mi familia se reunirá como una gran iglesia. Mi saltacorral de los saltacorral dirán, ¿y quiénes son esos viejitos? Ah, esos son los papá San Juan y mamá Elena y papá Juan. Los ancianos esos que pusieron un fundamento en la vida de nuestras familias. Yo a veces veo personas, como el caso de, por ejemplo, de Nelly, que fue la primera que llegó a los pies de Cristo, y hoy tiene ¿cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones tiene que están en Cristo? 2 generaciones. O Luduvina,
tiene ya 3 generaciones. 3 generaciones, sí. 3 generaciones. Qué tremendo eso. ¿Comprende? Para eso, indiscutiblemente, tienes que trazarlo. ¿Cómo quiere que te recuerde tu familia? ¿O cómo quiere que sea tu familia después de que tú partidas, de que tú te vayas? Entonces, para rediseñar nuestras familias tenemos que hablar aún de nuestros sueños. Porque la visión de los padres es el que direcciona a los hijos. Porque los hijos a veces quieren tener varias visiones, pero son los padres que redireccionan. Una palabra que tú le das a tu hijo, no que tú le impongas, sino que tú conozcas y veas lo que Dios ha puesto y puedas direccionarlo por esa dirección. Decir, a mí me parece, por ejemplo, el caso de Chalón, mi hija mayor, ella estaba con lo de la moda, quiere ser diseñadora de moda, o es diseñadora de moda, pero ella quiere ir a Europa a hacer una especialización en Italia, porque descubrió que aquí en la ciudad de Cartagena todas las diseñadoras famosas no tienen ninguna especialización, no son graduadas. ¿Ve? Entonces ella dice, la forma, quiero que la gente me conozca y se mete en el modelaje, ¿ve? Y yo la siento, le digo, mira, yo te voy a pedir favor que por amor al testimonio del Evangelio y nuestro, no entres a modelar este tipo de ropa, donde la gente se encuera, la gente se desnuda, y yo estoy pendiente a su fotografía, y dice, no, esta foto me la quita de ahí. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque tú tienes que velar, aunque sean personas mayores, tú tienes que velar por ellos y direccionarlos. Y cuando ella estaba entrando en eso, yo dije, lo mejor que tú puedes hacer es que estudies diseño gráfico, porque eso te va a dar la base. Y ella no quería, no le gustaba, pero después se dio cuenta que esa era la base para que ella pudiera desarrollar lo otro. ¿Ve? Ahora está metiéndose en la línea de lo que son reyes y sacerdotes. Hay 2 líneas, rey y sacerdote. Algunos serán empresarios, algunos serán profetas de la moda, algunos serán profetas de la educación, algunos serán, ¿me entiendes? Porque ese es un concepto, concepto claro del reino. Pero la pequeña es más dada a las cosas de la iglesia. Danza, le gusta pintar, le gusta diseñar, le gusta escribir. Un día yo le dije, ven acá, ¿y dónde sacaste todo esto? ¿De dónde lo copiaste? Y dice, no, eso lo inventé yo. Y dije, ¿tú inventaste eso? O sea, tiene talento para escribir. Tiene talento para pintar. Bueno, yo soy diseñador desde pequeño, bueno, alguna cosa tienen que sacar de mí, ¿no? Pero el cuento es este, que yo le dije, bueno, orando al Señor, ¿cuál sería lo mejor? Ella me dice, como su hermana fue a Jucún, Brasil, me dijo, ¿a qué parte de Jucún yo voy a ir? Y yo, no, es que tú no vas a ir a Jucún. ¿Cómo así? Yo quiero que tú estudies en Hillsong, que estudie en Hillsong. ¿Y dónde queda eso? En el otro lado del charco, en Australia, Sydney, porque ellos tienen una escuela completa donde se fusiona todo, arte, moda, montes, los montes de la sociedad y también conectado a la iglesia. Y ese es el lugar. Entonces ya eso que yo estoy soltando le está envisionando. Y entonces ya la mamá le dice, ven acá, tú tienes que tratar de corregir esto porque tú del otro lado del charco, mira, ya está agarrando la visión del padre, del otro lado del charco no vas a estar tu papá y tu mamá y no vamos a salir corriendo a buscarte, que aquí estás en el colegio cerquita y te buscamos y te llevamos, no, allá es otra cosa, está al otro lado del charco. O sea, la visión de un padre moldea el carácter
y la vida de los hijos. ¿Entiendes? Pueden estar torcidos, pero si tú comienzas a hablarle de lo que Dios va a hacer con ellos, tu fe, la fe de los padres fue que hizo que Moisés fuera salvo de las aguas, aún en uno de los ríos más infestados de cocodrilos del mundo, que es el río Nilo. La fe de ellos. La fe de ellos hizo que sus hijos fueran salvos. La fe de los padres va a hacer que sus hijos sean encarrilados. Con eso es la herramienta que Dios te da a ti para escribir proféticamente el destino de tus hijos. Oye, esa es una cosa tremenda. Óyela, agarra. ¿Ve? ¿Me estás comprendiendo lo que estoy hablando? ¿Cómo fue lo que yo dije? Que tengo que escucharlo otra vez. ¿Cómo fue que dije? ¿Qué fue lo que dije? La fe de los padres, ¿qué? Es la herramienta profética para escribir el futuro destino de tus hijos. ¡Wow! Eso está bueno, eso está como para ponerlo en Facebook, no juegue. Y ponga ahí abajo ahí el Espíritu Santo, porque eso no lo dije yo. La fe, la visión que tienes, lo que puedes ver en Dios acerca de tus hijos, y tú declararlo todos los días, eso hará. ¿Me entiendes? Que digas tú un día, estaré junto con mi familia adorando. Porque a veces nosotros, los hijos están regados por aquí, regados por acá, entonces nos conformamos con eso. Yo no quiero adorar con mi familia, yo quiero ver crecer a mis hijos, a mis nietos en la fe, en esta palabra que yo he estado recibiendo y que me ha direccionado y me ha llevado a este nivel. Yo quiero que ellos también la reciban. Soñar con eso. Entonces, señores, así se moldea, así se modela, así se corrige. ¿Qué cita? Nada, eso es una cita que salió ahora. No, imagínate tú, tienes que irte allá a Facebook y recogerla otra vez, no repetírtela. Si llegaste tarde, perdiste el año, tienes que repetir otra vez el video. ¿Cuánto están entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces, dice, voy a leerlo otra vez, primera de Samuel 3:12, cuando está hablando de para poner el equilibrio. Verso 11, y el Señor dijo a Samuel, aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual haré reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra él todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Y él no los reprendió. Y él no los reprendió. Entonces, ahí está. Señores, la fe es la herramienta profética con que tú puedes reescribir la historia de tu familia, la historia de tus hijos. Ponéselo. Y con esto termino. La visión que tú tienes de tus hijos modelará a tus hijos. Y tarde o temprano, a veces tú dices, por eso dice, escríbela en las paredes, escríbela en las paredes la palabra. Cuando vayas en el camino, díceselas. A veces nosotros pensamos que los hijos no están prestando atención y que porque están jugando con el celular. No, ellos tienen esa capacidad. Estos chicos de la generación T o la generación Z, que nosotros le llamamos la última generación, tienen la capacidad de poder estar jugando con el celular y estar escuchando
porque tienen los sentidos departamentalizados. ¿Será que nosotros no? Cuando estamos viendo el celular y están hablando, ¿qué? ¿Cómo es lo que dijiste? Ese soy yo. Me tiene que a veces estoy viendo una cosa ahí, espérate, que estoy aquí ocupado un momentico. Pero yo no, ellos agarran, pim, pam, pam, están así. Ah, sí, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Porque ya la tienen clara. Entonces nosotros a veces pensamos que ellos no están prestando atención, pero los hijos sí están prestando atención. Por eso yo les expongo, a mis hijas les expongo a que escuchen. Y hice un chat para mi familia, nada más. Y ahí le mando los mensajes. Porque el Señor me dijo, ve, tanta gente está siendo bendecida con esto y tus hijas no escuchan lo que tú estás escuchando, porque una está en el colegio y la otra está viendo otras cosas. ¿Ve? Entonces hace un chat, el chat de la familia, mi familia, y ahí le mando cosas. ¿Ve? ¿Por qué no? Si se lo mando a todo el mundo, ¿por qué no a ellos? A veces veo un videíto que trae un mensaje bueno, se lo mando. Mira eso. Entonces, ¿qué ocurre? A veces nosotros pensamos que no nos escuchan. ¿Sí? Y por eso nosotros repetimos todas estas enseñanzas, las ponemos en el televisor. ¿Sí? Como hay Wi-Fi, conectamos el televisor a Wi-Fi y ponemos el Facebook y ponemos para que mi mamá escuche. Y mientras escucha a mi mamá, ellas pueden estar desayunando, pueden estar haciendo allá un oficio en la cocina y están escuchando. Y nosotros pensamos que no escuchan. Tenemos que exponerlo a que escuchen. Tarde que temprano, alguna palabra le va a sonar en la cabeza y lo va a confrontar o lo va a ministrar. Tarde que temprano. ¿Por qué? Porque la palabra es como martillo que quebranta la piedra, dice la Biblia. ¿Ve? Y una gota de agua hace un hueco en la roca si es constante y permanente. Entonces tenemos que exponer adoración, palabra a nuestra familia. ¿Listo? Si algo me está sirviendo a mí, le va a servir a ellos. Vamos a darle gracias a Dios. Hemos terminado por el día de hoy. Vamos a orar un momento antes de irnos a casa, en este último minuto que nos queda. Y a todos ustedes les agradezco su sintonía y también compartir con sus amigos esto que estamos trabajando. Damos gracias, Señor, por la vida de cada persona que entra cada mañana a escuchar tu palabra. Gracias, Señor.